Dicen que el universo fue creado con sonido, pero ¿y si ese sonido tuviera forma? ¿Y si esa forma fueran los números? Hola, mi nombre es Adela y te doy la bienvenida a este espacio donde el alma y los símbolos se encuentran. En este primer vídeo voy a hablar del lenguaje oculto de los números. No desde las matemáticas, sino desde el alma. Cada número encierra una vibración, un mensaje, una energía. Son claves simbólicas que nos ayudan a comprendernos, a sanar, a volver a casa. Si estás aquí, no es por casualidad. Tal vez tu alma ya reconoce ese llamado, el de recordar quién eres a través de los números. Pues aquí estamos con esta primera clase que voy a hablar de la simbología de los números. Desde el punto de vista de la teoría de la evolución, se dice que al principio era el caos, y de allí, de ese caos, es cuando brota la primera explosión y de allí sale la primera célula. Si lo comparamos con la parte religiosa transmitida a nosotros a través de las escrituras, podríamos decir, como dice el Génesis, que en el principio era la nada y la nada era Dios. Por eso, para los numerólogos, el cero es el principio, es Dios. Por eso no existe nadie que sea número cero. En el momento en el que se planta la semilla en ese círculo, cuando empieza a brotar el ser humano, cuando la semilla brota se convierte en una línea y ahí es donde aparece el uno, que era considerado como la representación de Dios. Pitágoras con este hablaba de la unidad y de cómo esa unidad se desdobló en una dual manifestación activa o centrífuga y pasiva o centrípeta, y se podía comprobar en todos los opuestos de la naturaleza, los opuestos como día y noche, invierno y verano, frío y calor, luz y oscuridad, y así sucesivamente. El uno significaba al hombre o al principio masculino. Indica la primera conciencia que el hombre tiene de sí mismo, y esto lo podemos ver cuando nuestros antepasados, para describir la palabra mi o uno, colocaban un palo en la arena. Tenemos después el número 2, cuando el universo se desdobla, simbolizando así el número 2, entra luego después a funcionar la trina. Y esto también se puede apreciar en la naturaleza con el desdoblamiento del óvulo o la célula, o como cuando en la unión de dos sexos aparece un nuevo ser. Si lo miramos con nuestros antepasados, podremos descubrir que cuando el salvaje evoluciona y descubre que tiene compañera, muestra esta idea colocando el palo en la arena como mi y luego a su compañera con otro palo paralelo indicando mío o tú. En algunos casos represento la idea como las dos alas de un pájaro para indicar dos unidades. Este 2 representa a la persona, pues en ella siempre hay dualidad, división interior, duda. Es el primer número espiritual, está relacionado con los sentimientos. Es el número de la intuición, de la sensibilidad, del sentimiento. Representa la dualidad humana y simboliza nuestra necesidad de formar parte de una pareja. 3. Este es el lógico resultado de la unión del hombre y de su compañera, que fue el hijo. Esta triple manifestación de la tríada pitagórica o número 3 es la constitución de todo el universo. Aquí se encuentra la esencia de la fuerza vital y la materia, y de aquí salen los 7 rayos o vías de evolución que se pueden apreciar en los colores del espectro solar, en la escala musical, los orificios de la cabeza, las condiciones químicas de los metales tipo y muchos más misterios del universo. El 3 es la expresión del 1 y del 2, y es ahí donde el hombre, buscando un símbolo que incluyera los 3, encontró el triángulo. 3 significa realización, es el primer número perfecto, la Trinidad. De aquí, de estos 3 primeros números, salen todos los demás. Estos 3 primeros números son la base y todos los demás los tienen contenidos. Es por esto que cuando se hace también el análisis de cómo se ven los otros números de acuerdo a la historia, la explicación cada vez es mucho más hermosa. El número 3 expresa la totalidad, quizás porque 3 son las dimensiones del cuerpo: pasado, presente
y futuro, del tiempo, perdón. El 3 es creatividad, el 3 es alegría, es el eterno adolescente, es comunicación, es vida, es una gran emotividad, es el darle un sentido a la vida. El 4. Se supone que después de que el hombre tiene su familia, es necesario darle techo y protección. Y para esto, ¿qué es lo que hace? Construye una familia o el fundamento. El 4 es el número material. Está formado por 4 líneas, 2 verticales, 2 horizontales. 2 verticales que representan lo activo, 2 horizontales que representan lo pasivo. Y es aquí donde aparece la forma, la adaptación. Este símbolo es concreto y requiere fundamento, eficiencia y una ardua labor. Este simboliza la vida o la idea de un plan universal. Este número representa el orden y la ley. Tiene que ver con la estabilidad, con la seguridad, con la responsabilidad. Es lo analítico y el control. Porque si hay algo que caracteriza a este 4 es justo esa capacidad de análisis y esa necesidad de querer tenerlo todo controlado. El 5, pues tenemos que después de tener una vivienda, el hombre cree que tiene derecho a divertirse y a explorar en su entorno. Esto incluye la curiosidad por la vida, por el sexo, por los viajes, por los sentidos. El hombre así se convierte en un aventurero caminando en 5 direcciones diferentes, que se representan con la estrella de 5 puntas, como si el hombre, con su inteligencia humana, dirigiera las 4 fuerzas elementales. Después de esto, tenemos el 6. Cuando el 6 por fin puede saciar, cuando el hombre por fin puede saciar su curiosidad, está listo para construir un hogar y una comunidad. Y descubre que si se une con otros, la vida es menos dura. He aquí la diferencia entre una casa y un hogar. El hogar incluye amor, vida de familia, compasión e interés por los demás. Y el hombre concretó esta idea con 2 triángulos o 6 líneas indicando 2 figuras cerradas, o el equilibrio entre el macrocosmos y el microcosmos. El 7. Después de que el hombre ya tuvo sus necesidades básicas satisfechas, un amor, hogar, una familia, estaba listo para pensar más allá de las cosas materiales y preocuparse desde el punto de vista evolutivo por el progreso espiritual. El cuadrado y el triángulo se unen, como se unen la idea con la forma. El cuadrado le da la solidez, es material, y el triángulo es creador y es inspirador. Hay que tener en cuenta esta conexión que tiene el 7. Arriba, conexión con lo espiritual, con todo lo que está más allá de lo que podemos tener aquí en la Tierra. Está sujeto, el palito está sujeto brevemente por un espacio muy cortito. Y ahí es donde está esa doble dimensión del triángulo y del cuadrado, de la materia, de la inspiración. Después tenemos que el hombre, al vivir en comunidad, siente que necesita expandirse, que necesita fortalecerse más físicamente y en los negocios que conducen al éxito mundano. Es así como los muestran con 2 cuadrados. Un 8 son 2 cuadrados. Por lo tanto, esto es el equilibrio de las formas. Implicaba además una lucha por el poder, arduo trabajo y expansión en el mundo material. El 8 es cuando empiezan a darse los negocios en los orígenes, ese trueque, ese intercambio entre lo que uno está creando, el negocio que uno tiene, ganadería, arquitectura, agricultura, da igual, yo te doy un trabajo, te hago un servicio, te entrego algo material a cambio de eso, me puedes entregar, me puedes proporcionar. Al vivir en comunidad, evidentemente, busca ese crecimiento a nivel material y sin embargo también tiene que recordar que el 8 tiene esa parte espiritual, es un gran chamán y tiene que recordar que como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y este es el gran hándicap que tiene el 8. Esta lucha de poder trajo competencia, pero con el tiempo también trajo la necesidad del hombre para ayudar a su prójimo
El sentido humanitario aquí es fundamental. El hombre vive toda la gama de emociones y experiencias, y es aquí donde aparecen la perfección de las ideas o el hombre completamente humano, y sirve a sus semejantes con entrega, con dedicación y con amor, con ese amor universal. Y este es el simbolismo, el significado de las 9 vibraciones, de cómo el hombre en su propio crecimiento tiene un reflejo en la numerología. Cada número es como una estrella que ilumina una parte de tu camino y juntos forman una constelación, la del alma que eres. En los próximos vídeos seguiré desvelando los mensajes que el universo dejó escritos para ti. Si este contenido ha resonado contigo, suscríbete y acompáñame en este viaje de regreso a ti.